DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Te digo. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Ay, che, mira que tengo esto colgado acá, perdón. Parece como si estuviese en el living de casa. Sí. ¿Cómo andan? Feliz viernes, que al fin ha llegado en una semana larga, ya sabíamos. Los noto bien, Bien. y con buen semblante. Sí, pasó Una lo peor semana. que fue el trabajo de domingo, lunes, de elecciones y postelecciones. Ya estamos en viernes relajadísimos. No, aparte Faltan es 2 viernes. meses para la próxima. ¿Qué puede salir mal? Nada. Por favor, es Friday. Pasó la lluvia, pasó todo lo que tenía Sí. que pasar. No, que es gravísimo lo de la lluvia. ¿Por tu casa cómo estaba la cosa? No, La bien, Plata. bien. Yo vivo justo en la parte céntrica, pero sé que en la parte oeste de la ciudad, algunos barrios estuvieron En La Plata, completamente ¿no? inundados. En la Claro, ciudad de La Plata. claro. Más de 100 milímetros creo que cayeron y realmente hubo mucha... Aparte, bueno, hay un fantasma en la ciudad porque ¿Y ya qué te cayeron parece? 400 milímetros hace 10 años y todo el mundo lo recuerda. O sea, pero Seguro. bueno, fue un día así complejo. ¿Y qué te parece? Sí. Bueno, a ver, la semana que viene la sesión del Sí, 20. la La semana que anterior. viene es corta. Lunes es un día no laborable. Hoy Eh, es, ¿no? El aniversario de... ¿Hoy qué día es? 17 No, de agosto. ayer. Hoy es 18. Ah, hoy 18. Ayer. Perdidísimo. Sí, se pasó para el lunes. Tenemos mucha comisión el martes. Yo no te puedo quejar que te dije que va a haber comisiones el martes. Como el miércoles ¿Sabes que hay si me sesión. dijiste no me acuerdo? Bueno, está bien, tendrás que retener más de lo que te voy informando. Así A ver, contame. tenemos, ¿Qué más, tengo acá, por Dios? más panorama. Sí, el martes 22 vamos a tener comisiones a las 13 horas, la bicameral de defensores de niños, niñas y adolescentes. Va a ser el informe anual, es una comisión Ok. bicameral. Y a las 14 varios proyectos va a tratar la Comisión de Legislación General que preside Lucas Godoy, el diputado de Frente de Todos. Cuando digo varios proyectos, cuestiones que tienen que ver en muchos casos con transferencias, que tienen que pasar del Estado municipal al nacional o viceversa. Bueno, en ese caso son todos estos proyectos que pasan por la Comisión de Legislación General. Después a las 14 también la Comisión de Acción Social y Salud Pública va a tratar el tema de las enfermedades, de los factores de riesgo y enfermedades no transmisibles. Va a haber una representación acá de personal de la Organización Panamericana de la Salud que va a exponer, y después a las 17 horas quizá habemos dictamen de la ley de cuidados, otro plenario de las comisiones de legislación del trabajo y mujeres y diversidad O sea Y el que, presupuesto. y presupuesto. se prevé una segunda mitad de año, me parece muy activa en términos de ponerse a trabajar en una agenda concreta, ¿no? Sobre todo el espacio del Frente de Todos, creo que nosotros venimos contando, armando una agenda muy necesaria, ¿no? El otro día lo decía el diputado Ramiro Gutiérrez, como generando mensajes muy claros desde las leyes, cómo robustecer la democracia en definitiva, ¿no? Y algunos atropellos que se quieren cometer, que se responde con gestión, se responde generando, digamos, una lectura más en profundidad de las leyes que se tienen, porque ahí también si se cuela una posibilidad de que un candidato está diciendo que se va a poder comprar y vender órganos, es interesante y es necesario que se revise. Bueno, a ver, el otro día lo hablaba con el diputado Gutiérrez, me explicaba. El asunto es que, vos también lo contabas, en el aspecto penal es como que había quedado medio como en una zona gris la cuestión de la donación de órganos, y en la cuestión penal es que se penalizaba, bueno, solamente alcanzaba a los trabajadores de la salud. No había ahí responsabilidades solidarias en caso que se descubriera que había una organización dispuesta Sí, al claro, tráfico a de veces la órganos. legislación penal tiene que adaptarse porque quizá la redacción que sale de este Congreso no es después tan fácil aplicable a la práctica. Si hay algún ejemplo que eso lo determina, para eso es importante que los legisladores también
hablen con los jueces o que eso se revise. No suele pasar, sobre todo porque en muchos casos la justicia tiene una comunicación bastante pobre con el resto de los poderes y no se conoce bien el registro de lo que se actúa. Un dato para la semana que viene es que el martes 29, o sea, no el martes próximo, el martes 22, sino el martes 29, se pasó una semana la Comisión de Juicio Político que está evaluando el funcionamiento, o sea, la actuación de los 4 jueces de la Corte Suprema. En este caso, recordemos que está citado Marcelo Silvio de Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Por tercera vez está citado para explicar cómo era que hablaba con el vocero de la Corte, Silvio Robles, supuestamente, según el Frente de Todos, para acordar el fallo que le dio más coparticipación en la ciudad. Bueno, mira, vamos a hacer esto, si les parece. Hay bastante agenda para repasar uno por uno y tenemos acá cuáles son las comisiones que se reúnen, que es un poco lo que anticipás vos, y poder conocer algún detalle más sobre los proyectos que van a debatirse. La Comisión de Legislación General, son proyectos de revisión de transferencias de títulos de la Municipalidad de Viedma, la Municipalidad de Viale es otra. Paraná. Sí, después prohibición de la transferencia de acciones de utilidad pública y expropiación. Eso es, este es el proyecto, si no me equivoco, es el proyecto de Máximo, por el tema de las aerolíneas argentinas. Ah, Importante. Claro. Transporte aerocomercial, prohibición de la transferencia de acciones declaradas de utilidad pública sin aprobación del voto de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados para vender aerolíneas argentinas, para privatizar aerolíneas argentinas. Si se aprueba este proyecto, la idea del oficialismo es que se requieran 2/3 partes del Congreso para volver a privatizarla. Exacto. Es un proyecto que había presentado Máximo en plena campaña. Y que también va en respuesta o en consonancia con lo que decíamos hace un ratito de, bueno, empezar a revisar qué dice la ley sobre algunas cuestiones que uno de los candidatos presidenciales, salió con una agenda de temas que uno dice, bueno, la gran parte de estos temas eventualmente tienen que pasar por el Congreso. Y está bien porque los diputados del Frente de Todos dicen, sí, bueno, espérate, vamos a revisar qué dice la ley y vamos a ver si podemos perfeccionar el texto para que no haya atropellos sobre derechos adquiridos, sobre situaciones, como decías vos, ya discutidas, como en la situación de aerolíneas argentinas. Eso es el martes a las 2 de la tarde. A la misma hora se reúne la Comisión de Acción Social y Salud Pública con el tema que decía Mauri, ¿no? Esta es la agenda de cuidado. No, esto es... Este es el régimen para el ejercicio profesional de la instrumentación quirúrgica. Bueno, esto debe ser parecido a lo que pasó con los fonoaudiólogos, los enfermeros y otras especialidades que claramente quedaron a la vista. Había asistentes terapéuticos, creo que también, ¿no? Era el otro. Todas actividades vinculadas a la salud, que yo supongo que más vinculadas al trabajo que tuvieron o que quedaron expuestos que tuvieron durante la pandemia. Ahora la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que hay que decir, viene funcionando con una agenda propia muy interesante, ¿no? Creo que debe ser las comisiones que más veces se han reunido. Sí, obviamente este año lastimada por lo que tuvo que ver con la parálisis producto del periodo electoral, bueno, estas complicaciones con el diálogo, pero el año pasado, que fue un año muy difícil, pese a no ser un año electoral, la Comisión de Salud, una vez que se conformó, tuvo una agenda que no estuvo tan lastimada por la grieta, ¿no? Que me parece que es un tema que lastimó a todo el mundo, lastimó al Congreso y lastimó a todos los frentes políticos. No sé quién ganó, la verdad. Me parece cosas como muy de la vida cotidiana, de actividades muy tomadas principalmente por un grueso de la población que claramente no gana lo que gana un médico y que tampoco está a la misma altura porque siempre ha habido un destrato para algunas actividades, ¿no? El instrumentador quirúrgico en general siempre ha sido una especie de accesorio del quirófano, casi como si fuese un aparato más, o sea, muy destratado por el sistema. Entonces me parece que este tipo de debates, lo mismo cuando hablábamos de enfermeros, que fue la gran ley de este tema, fue la enfermería. Son leyes que están buenas porque tampoco requieren, que tanto se habla ahora, costo fiscal. Esto en realidad es una regulación, vos lo que regulás es la actividad que tenés que hacer para ejercer una determinada tarea que habitualmente es indispensable, en este caso un instrumentador quirúrgico lo es. Bueno, me parece que en ese caso
vamos a tener que un proyecto de Sí, ley que se va a elaborar bien. que cumple un rol determinante frente a médicos que están totalmente sobrepasados, multiempleados, a donde tienen que salir corriendo de un lugar al otro, en el medio está el paciente, el instrumentador quirúrgico muchas veces es el que prepara todo hasta que llega el médico cirujano. El médico cirujano muchas veces cobra muchísimo dinero y el instrumentador quirúrgico debe estar en la categoría más baja del escalafón de la salud. Y en la colegiación lo que ocurre es que habitualmente los colegios se hacen a nivel provincial, por lo tanto este tipo de actividades, al no tener una regulación nacional, no tenés la posibilidad de tener un marco homogéneo de qué dotación tiene que tener en este caso un instrumentador quirúrgico. Y hay provincias que deben tener alguna escuela y otras provincias que deben tener otra, y eso debe traer problemas. Justamente lo que quiere una legislación nacional es homologar todo, ¿no? Exactamente. Después está a las 17 horas del martes, o sea, el martes va a ser un super martes, Sí. la Comisión de Legislación de Trabajo, Mujeres y Diversidades, que se reúne con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ahí sí, con el Sistema Integral de Políticas de Cuidados y la modificación de los regímenes de licencias maternales, paternales y parentales. Es algo que uno tiende también a suponer que puede generar algún tipo, sobre todo, de resistencia del mercado productivo, porque, bueno, ahí sí hay un costo que enfrentar, ¿no? Hay un debate, qué pasa, cuáles son las nuevas maneras en las que trabajamos. Ya también no hay tanta presencialidad, a pesar de que hay muchas empresas que empezaron a requerir la fuerte presencialidad. Generalmente mujeres en edad de tener hijos deciden no regresar o dejar esos trabajos atrás por una cuestión de no poder repartir el tiempo de cuidado con los niños, y entonces eso supone también que tenés menos reposición de profesionales, porque queda todo, ya la maternidad está más demorada, eso también es un problema, ¿no? Ahí se cruzan como dos realidades. Amplísimo el proyecto de licencias parentales, abordaba una cantidad de posibilidades de licencias amplia, el borrador del oficialismo, ¿no? Sí. Hay que ver si Juntos por el Cambio acompaña esa idea o va con dictamen de minoría. Me parece que hay camino a dictamen de minoría. Exactamente. No sé si se habían reunido ya las tres comisiones, siempre venía legislación de trabajo y mujeres y diversidad. No, por supuesto, no, me parece que la reunión es para dictaminar. Es para dictamen, por eso iba a decir, dictámenes. la presencia del presupuesto, junto con las otras dos comisiones que venían trabajando el tema, daba la pauta de que el objetivo del oficialismo es sacar dictamen este martes. Me parece que va a haber un dictamen Y este martes. el corrimiento del juicio político también tiene que ver un poco con lo que ha decidido en esta primera semana postelectoral, la que sucedió, pero se activan las comisiones la semana que viene, darle prioridad a estos temas que estamos desarrollando, ¿no? Totalmente. Dictamen en licencias parentales, la aparición del proyecto de Máximo Kirchner, también como uno de los primeros temas a tratar después de las PASO. Sí. El miércoles a las 10:30 de la mañana está previsto que se reúna la Comisión de Labor Parlamentaria. Esto tiene que ver, bueno, Con la sesión, que está prevista o está pedida para las 12. Sí. Ayer sondeamos un poco cuál va a ser la postura que tome Juntos, ¿Qué pasa, Juntos no, Mauricio? Frente a Todos, te están UP. pasando información en tus enlaces. exclusivo. UXP. UXP, y decían en algunos casos que les parece muy importante bajar a debatir el dictamen de UP, y para otros, bueno, es un contexto muy difícil, entonces hay que ver cómo se aprovecha eso, ¿no? Y en tal caso, bueno, que construya el quórum Juntos por el Cambio y después bajarán. Hay que ver qué terminan haciendo. Me parece que el quórum está porque los partidos provinciales que habitualmente trabajan más cercanos al oficialismo, ya desde el año pasado, no ahora por una cuestión electoral, están prendidos en la posibilidad de modificar la ley de alquiler. De hecho, firmaron algunos dictámenes, acompañaron. Me parece que el quórum está. No debería haber problemas, salvo que haya ausencias. Si hay Los libertarios ausencias, son ¿cómo? 4 diputados. Son Libertarios son 3, porque tres, José Luis Esport ya está dentro pero de Juntos por el también Cambio. porque ellos firmaron la convocatoria. Firmaron Sí. la convocatoria y por lo tanto Pero pidiendo la derogación. Bueno, pero la convocatoria tiene proyectos y declaraciones. Sí, Mejor dicho, proyectos y dictámenes. Por lo tanto, me parece que el quórum no debería, pues ya sin los libertarios está el quórum prácticamente ahí nomás, pero casi que está. Me parece Hoy, que, a los diputados de Misiones, por ejemplo, bueno, ¿dónde los ponemos? ellos habitualmente participan de lo que es la posibilidad de un dictamen del opositor, ¿puede decir que no? Sí, después de los acuerdos electorales en la provincia de Misiones, Es verdad, es verdad. el Frente Renovador de la Concordia quedó dentro de Unión por la Patria. Es verdad. Ahí podría haber una fisurita. Y el próximo martes
comisión de juicio político con la expectativa de ver si se puede contar con la presencia de Alessandro, entre otros testigos perdón, no testigos, sino... sí, creo que son testigos. Están citados en calidad de testigos, sí, estoy diciendo bien. A donde se va a profundizar sobre el expediente de la coparticipación después de una decepcionante declaración de Silvio Robles y un pedido que la justicia va a tener que evaluar sobre si hubo o no hubo dos cosas. Primero, reticencia, y la segunda, que es lo que nos decía Pedrini esta semana o la pasada, ya no recuerdo, sobre si hubo o no hubo falso testimonio. Sí. Porque se le preguntaron cosas muy concretas del tipo, ¿conoce a Alessandro? Y él ya se amparó en el artículo 18 y en el 8 y no respondió. Entonces, eso podría incurrir en un falso testimonio, que es mucho más grave que una reticencia. Me parece que eso justamente es lo que van a esperar una respuesta de la Corte. No creo que sea tan fácil, conseguirla, ¿no? Porque recordemos que le enviaron un pedido disciplinario a la Corte Suprema contra Silvio Robles, que es empleado de la Corte, el presidente de la Corte. Es bastante difícil que la Corte discipline a un hombre del círculo íntimo de uno de los 4 magistrados. Sí, hubo un pedido formal. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Hola, diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias. Diputado, le pregunto porque ayer, o esta semana, no me acuerdo, ya fue una semana larga para todos. Usted integra la Comisión de Acción Social y Salud Pública y ayer el ministro, hoy estoy, perdón, es viernes y se me están, me parece que estoy para hacerme algún estudio. Está disculpado. De mi cerebro. Vino el diputado Ramiro Gutiérrez y nos contó que dentro del espacio de Frente de Todos presentaron un proyecto para penalizar a todas las personas que puedan llegar eventualmente a participar de el tráfico ilegal de órganos. Había como un vacío y nos explicaba que, claro, no estaban alcanzados por el peso de la ley otras personas por afuera de profesionales de la salud que pudieran estar involucrados en una red de secuestro y posterior venta de órganos. ¿Está al tanto de esto? No, no estoy al tanto, pero probablemente, el título general de la iniciativa me parece correcto. Claro. Hay que evitar cualquier tipo de mercado negro, de mercado criminal, del tráfico de órganos, ¿no? Sí. Bueno, él nos contaba que, obviamente, es algo que está prohibido por la ley, pero que había algunos vacíos legales, ¿no? Por ejemplo, no era alcanzado por la ley penal, de repente, no sé, el facilitador o alguien que iba y convencía a una persona de escasos recursos para que donara un riñón, y que esto existe. O sea, uno puede pensar que no, pero esto existe, lamentablemente. Yo estimo que esto está penado y estimo que el facilitador o el que convence termina siendo un cómplice. Entonces, no entiendo legalmente cómo sería la cuestión, pero creo que es como inducir a un homicidio, por ejemplo. Y algo así. Es un cómplice, entonces un partícipe del acto criminal, que me imagino que actualmente eso, a lo mejor hay un proyecto que lo define mejor, que lo caracteriza mejor, o que le da una entidad propia, pero me parece que cualquier cómplice de cualquier delito es penado. No creo que no haya pena para eso, para el facilitador o para el que busca o el que induce. No, me parece que se refería también a situaciones donde puedan estar involucradas personas por afuera del campo médico, ¿no? Y entonces, por alguna razón me parece que surge el proyecto en términos de que mismo se reconocía que la ley no era lo suficientemente clara al respecto, claro. Entonces es como una barrera, ¿no? De no permitir ya cualquier cosa. Claro.
Porque es Sí, muy sí. peligroso Yo, que haya un... no, claro que es peligroso, pero no tengo opinión formada porque no he leído el Seguro. proyecto y sí, 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 tendría que... aparte porque es muy nuevo, diputado. Nosotros lo presentamos acá el martes, creo. Sí, sí, el día martes fue presentado y bueno, seguramente ahora va a ser tratado. Diputado, justamente recién hablábamos de la cuestión de la colegiación no, colegiación no, en realidad es el reconocimiento a la tarea de los instrumentadores quirúrgicos. Quería consultarlo. Bueno, usted es parte de la Comisión de Salud, de Acción Social y Salud Pública, ¿qué opinión tiene? No, yo creo que eso va a ser un proyecto que va a salir por consenso. El instrumentador quirúrgico cumple un rol fundamental dentro de la tarea del equipo de quirófano. Es una especialidad, digamos, el instrumentador puede ser un técnico o puede ser un licenciado. Y es una disciplina que tiene incumbencias propias, que tiene que ver con una serie de responsabilidades y de acciones en lo que es cuando se realiza un acto quirúrgico. Así que me parece que hay que reconocer hay que darle reconocimiento e incluso hay que abrir la puerta para que los instrumentadores quirúrgicos puedan en cada provincia, en cada distrito, colegiarse. Que la ley no es que crea el colegio de instrumentadores quirúrgicos porque eso es en cada distrito, pero me parece que esto abre la puerta para que los instrumentadores quirúrgicos puedan colegiarse como pueden estar colegiados los fonoaudiólogos, los kinesiólogos, etcétera. Diputado, ¿cómo les va? Marco Giorgetti lo saluda. El otro tema que van a tratar en la comisión... Muy bien. El otro tema que va a tratar en la comisión es, o que van a discutir es los factores de riesgo y enfermedades no transmisibles, y va a tener como invitado a Sebastián Laspiur de la OPS. ¿Qué nos puede decir el invitado del tema? ¿Cuál es el objetivo de esta visita? Bueno, la Organización Panamericana de la Salud propicia protocolos para el combatir concretamente el tabaquismo. Esto pasó por la Comisión de Relaciones Exteriores, ya tiene dictamen, y nosotros también estamos de acuerdo en propiciar este tipo de acuerdos. En realidad, la mayoría de la gente hoy en la Argentina se muere por enfermedades no transmisibles. Ajá. Estamos hablando ya fuera de contexto de una pandemia, ¿no es cierto? Claro. La gente se muere por enfermedades cardíacas, se muere por cáncer y se muere por accidentes cerebrovasculares en ese orden. Y por ejemplo, el tabaquismo, el hábito excesivo de consumir tabaco en distintas formas, es un factor de riesgo común a las enfermedades cardíacas, a algunos tipos de cánceres y al accidente cerebrovascular. O sea que me parece que todo lo que sea actuar y que la Argentina tenga políticas activas siguiendo recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, me parece positivo y me parece que hay que apoyarlo, porque esas son las cosas que nos mejoran, por un lado, la calidad de vida y por otro lado, nos alargan la expectativa de vida. Diputado, en un rato nada más vamos a conocer alrededor de un proyecto que tiene que ver con todo lo que está generándose, el ruido que está generando que un candidato a presidente vaya en contra de una institución tan valorada como es el CONICET. Usted integra además la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Quiero conocer, además es un hombre de la ciencia también, quiero preguntarle qué repercusión tienen, ¿no? este tipo de alusiones a instituciones tan serias como sea el INCUCAI, lo que hablábamos recién, el CONICET. Cuéntenos cómo le impactó a usted. No, bueno, en lo personal, a mí me parece que el CONICET es una institución que hay que defenderla y que hay que, en todo caso, mejorarla. Es real
y en eso a mí me consta que hay, que en los últimos años ha habido un ingreso desmedido no solamente de investigadores, sino de empleados. Probablemente el CONICET en algunos aspectos esté hipertrofiado, como muchas partes del Estado. Pero esto no quiere decir, porque tenga alguna desviación o alguna cosa que mejorar internamente, no significa que hay que destruir a estas instituciones. Estas instituciones hay que mejorarlas. ¿Qué pienso yo? Que en realidad desde el CONICET se tendrían que alentar todas las investigaciones que tengan que ver con el desarrollo, el plan de desarrollo del país. Que esto no significa investigar solamente, qué sé yo, cómo se manipula genéticamente la soja, o cómo se manipula o la mejora genética del ganado vacuno. También significa, por ejemplo, cómo mejoramos instituciones, cuáles son las fallas internas dentro de la sociedad, o los quiebres internos que llevan a distorsiones de la calidad democrática, republicana. En fin, yo estoy diciendo que las investigaciones pueden ser amplias, no solamente tienen que ser de las ciencias llamadas ciencias duras, también de las ciencias blandas, porque eso aporta también a la comprensión de la sociedad. Hoy, por ejemplo, hay un fenómeno en la Argentina que recorre la Argentina, que pega mucho en Catamarca, porque es una de las peores provincias. Hay un índice muy alto de suicidio adolescente. Yo creo que eso debería ser un tema, por ejemplo, de investigación, para que se pudiesen elaborar políticas, no a los manotazos, sino basados en datos que tengan que ver con un procedimiento científico, metodológico acorde. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Yo creo que el CONICET hay que no solamente mantenerlo, sino mejorarlo. Claro. Creo también que a veces ha sido surcado y atravesado por debates más ideológicos que científicos. Sí. Yo tampoco creo en la ideología, en la ciencia pura de probeta. Yo sé que toda ciencia tiene, de alguna manera, tiene un sesgo ideológico, pero me parece que en los últimos años hubo un exceso, como muchos excesos que cometió la política propiciada desde el kirchnerismo. Pero eso no significa que yo esté de acuerdo para nada. No estoy de acuerdo con que hay que desarticular el CONICET, ni es un organismo que moleste. Al contrario, lo mismo pienso del INTA, lo mismo pienso de muchos organismos que han sido y son factores de progreso en nuestro país. Sí, y además, digamos, que es la ciencia, la innovación y la tecnología la que entendemos puede dejar a los jóvenes profesionales de nuestro país en una situación mejor frente al mundo, que Argentina y Latinoamérica están en un posicionamiento muy bueno respecto a los servicios basados en la exportación, ¿no? En sus capacidades, en sus capacidades basadas en su conocimiento y en su capital humano, tienen mucho para aportarle al mundo. Entonces, si empezamos a atomizar o a cuestionar, digamos, fábricas de científicos, es medio peligroso, ¿no? Sí, lo que no hay que negarse es a revisar lo que se está haciendo. Claro. Yo creo que hay que revisarlo, porque yo he visto muchos temas de investigación, incluso de investigación de algunas universidades en acuerdo con el CONICET, sí, que uno dice, pero a esta gente se le está pagando por algo que no es una investigación básica, tampoco es una investigación que tenga una aplicabilidad ni en el
mediano ni en el largo plazo. Ujú. Entonces, a veces también en torno a algunos proyectos de investigación se generan como bolsones de privilegios, porque toda investigación supone dinero, supone una financiación. Entonces también muchas veces, hay que decir la verdad, muchas veces en las universidades se favorece a amigos, y en el CONICET también, algunos amigos o personas vinculadas, y se lo financian investigaciones que al menos deberían ser revisadas. Sí. Yo no hago una defensa cerrada de lo que está ocurriendo. Sí hago una defensa cerrada de la necesidad que haya una entidad estatal, nacional, que se encargue de la investigación y de la innovación tecnológica, porque todo país que hoy quiere estar en el mundo necesita gente que investigue, necesita gente que esté monitoreando lo que está pasando en el territorio desde el punto de vista climático, desde el punto de vista hídrico, desde las potencialidades que tenemos. Me parece que es indispensable. O sea, yo no tengo nada que ver con la posición de Milei, lo cual tampoco quiere decir que yo aplauda todas las políticas del CONICET. Perfecto. Sí, diputado, me decía recién que la agenda del martes tiene este tema de instrumentación quirúrgica. Quedaron algunos proyectos de la Comisión de Salud que no llegaron al recinto. Me parece que algunos tenían que ver inclusive con temas que trabajó usted. ¿Qué recuerda? Sí, bueno, el accidente cerebrovascular es... Yo la verdad que quisiera que antes... Anhelo, una expresión de deseo, que antes de terminar el mandato se pueda ser tratado en el recinto. Y hago referencia al accidente cerebrovascular porque tiene que ver con este tema que hablábamos recién de trabajar sobre factores de riesgo. El accidente cerebrovascular no es una enfermedad sin impacto epidemiológico. El accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte en la Argentina y es la primera causa de discapacidad en los adultos. Y lo interesante es que nosotros tenemos que hay dos proyectos, uno generado por la doctora Chala, que es del Frente de Todos, y otro generado por mí, y que son compatibles y hemos avanzado en la posibilidad de un dictamen único. Así que yo tengo esperanzas que podamos sacarlo en este periodo. Yo voy a volver a hablar con las autoridades de la comisión para que le demos prioridad. Y bueno, me parece que es interesante y sería bueno poder sacarlo. También el banco de esperma y de tejidos germinales, que es un proyecto que tiene que ver con los chicos y los adolescentes que son tratados por alguna enfermedad oncológica, preservar sus tejidos germinales porque como efecto colateral o efecto secundario de los tratamientos de muchas leucemias, de mielomas, de linfosarcomas, actualmente el 70% de esos pacientes juveniles, adolescentes, se curan pero quedan estériles. Entonces, crear el banco de tejido embrionario sería darle la posibilidad a esos chicos y esas chicas de que una vez curados de su cáncer y cuando ya sean jóvenes o adultos jóvenes, puedan engendrar, si así lo desean, tener un hijo. Entonces, me parece que... Y la verdad que no significa mucho, no sería muy caro para el país hacerlo, organizarlo, porque de hecho hay bancos de tejidos ya instalados, y como esto en la casuística no es tan amplia, tal vez con un solo banco nacional, y como técnicamente no es tan difícil extraer tejido embrionario, se podría remitir todo a una sola entidad y preservarlo durante los años
que requiera que el chico se cure y que en el momento que decidan ser mamá o papá puedan recurrir a su propio tejido embrionario. Esto es un proyecto que a mí me parece que también debería salir. No digo que no sea mejorable el proyecto que presentamos, pero sería un buen proyecto y no creo que tenga mayores cuestionamientos de un partido o de otro, ¿no? Diputado, gracias por este contacto con nosotros. Muy interesante esto último que contaba y ojalá que pueda avanzar. Ojalá. Y que tengan buen día. Gracias y buen fin de semana. Igualmente. Estamos con Gonza en el móvil. Ustedes saben que nos dedicamos un ratito también en recorrer distintos lugares no tan conocidos del Congreso y Gonza nos va a mostrar uno muy particular. Hola Meli, buenas tardes. Aquí estamos nosotros en el ingreso de lo que sería la calle Combate de los Pozos para entrar al Palacio Legislativo. Estoy aquí junto a Cecilia González, quien es la directora del área de Obras y Mantenimiento de la Cámara de Diputados de la Nación, en esto que es una obra de recuperación de un lugar histórico. Cecilia, ¿cómo te va? Contanos un poquito, porque además vale la pena mencionar que detrás nuestro tenemos una puerta que es histórica, pero quiero que me cuentes un poquito más. ¿Cómo te va? Hola Gonza, ¿cómo están? Hola Meli, canal, ¿cómo Hola están Ceci, todos? ¿cómo estás? Bueno, muy bien, por suerte, muy Me bien. alegro. Como ¿Qué? decía Gonza, como dijiste vos, Sí. No, iba a decir solamente que estoy deslumbrada de mirar en detalle esa puerta, así que quiero que me cuentes todo. bien, bien, sí, es muy hermosa. Es un lugar muy especial porque, bueno, ya se los voy a contar, la realidad es que en la dirección de obras está muy comprometida conjuntamente con la Secretaría Administrativa y la presidenta de esta Cámara en el cumplimiento de los objetivos en materia de restauración, preservación del patrimonio histórico, ¿no? En uno de los edificios más importantes que tenemos en el país, que es el edificio del Congreso. Sí. Y esta obra es la reapertura de un hall. Sí, eso te quiero ir diciendo, porque ustedes no tienen monitor, y perdón que te interrumpa, no era mi intención, pero estamos poniendo al aire en este momento como el antes y el después, como en los realities, ¿viste? Cuando los realities de demoliciones. Bien. Estamos viendo, ahí estamos viendo, Sí, bueno, sí, vos nos sí. dirás qué es exactamente, pero un lugar que estaba completamente destruido. Totalmente. Fue un espacio que estuvo intervenido por muchas construcciones, divisiones, tanto horizontales como verticales. Por más de 70 años permaneció este hall cerrado. 70 años que estas puertas no estaban abiertas. Inclusive cuando hicimos la obra, realmente no sabíamos si iban a abrir. Después de 70 años obstruidas, imagínense, son puertas de bronce muy, muy pesadas, que ahora te invito, Gonza, si quieren, acá al canal, a abrirlas después de 70 años y poder ingresar al hall para que puedan mensurar de qué se trata esta obra, que la están viendo en un antes totalmente destruida y lo que ha quedado después del trabajo de restauración. A ver, dale, Meli, hagamos perdón, esa tuve que ir prueba. al gimnasio a entrenar para abrir esta puerta que realmente es histórica. Y sí, debe Después de ser 70 años, pesadísima. mirá lo que es la recuperación de este lugar histórico, Meli, impresionante. Mirá. Uy, sí. Mirá, vos tenías las fotos recién en imagen y mirá lo que es esto. Es un lugar recuperado donde aquí se va a poder ingresar como por el ingreso, por ejemplo, a la avenida Rivadavia, ¿no, Cecilia? ¿Para Esta quiénes? es la ¿El idea de ingreso recuperar para este quiénes? lugar. Claro, bueno, ahora le vamos a preguntar un poquito en detalle, pero en principio quedó realmente hermoso. Bueno, muchas gracias. Sí, fue mucho trabajo. Muy precioso. La obra surge de la necesidad primera de recuperar la morfología original del palacio y por otro lado de dar al bajo recinto y zonas aledañas de una salida de evacuación o una salida de emergencias directa. Pero además la obra no solamente es una salida de evacuación, también es un ingreso exclusivo, particular, porque no olvidemos que sobre Combate de los Pozos, sobre el patio, que nosotros le llamamos de Combate de los Pozos, se puede ingresar con autos, entonces hace que este ingreso sea particular para visitas especiales, para legisladores o legisladoras, para autoridades en general, y también es un área de articulación con otros espacios. Después vamos a ir recorriéndolo un poco el hall, pero se
este espacio se conecta con el bajo recinto, con el salón blanco que se utiliza los días de asamblea y con otros espacios importantes de la planta baja. Además, bueno, ahí están viendo en pantalla lo que es la sala de máquinas, que eso no pudimos modificar, nos tuvimos que adecuar al diseño original que está instalada desde 1970 más o menos. En esa sala de máquinas está el equipo que refrigera o calefacciona el recinto. Claro. Y además eso lo recorrimos la vez pasada, ¿te acordás? No, lo que recorrimos fue el anexo A. No, nosotros tenemos salas de máquinas por todos lados. Ah, perdón. Y ahora, claro, sí, pero estuviste muy acertada. Es otra sala de máquinas. Perfecto. Porque tenemos salas de máquinas por todos lados. Bueno, esta es la sala de máquinas del Palacio, ¿no? Con sus particularidades, porque bueno, es un edificio que tiene muchísimas más antigüedades que el anexo A. Ahí, Meli, perdón, estábamos en el sexto subsuelo, recordemos, estábamos sosteniendo básicamente el edificio anexo A. Tenés, pero completa razón. Sí. Ceci, recién estábamos viendo, creo que es una especie de mueble, de placarcito verde, o algo por el estilo. Parecía, sí, un placar con instrumental adentro. A ver, ¿en qué se convirtió eso? Sí. Eso era una caja fuerte. No. Bueno, acá hay después el señor Tintorelli, que es el jefe de departamento de obra que estuvo a cargo de la conducción, el control de esta obra que salió por licitación pública, ¿no? Pero la dirección de obras estuvo bajo la inspección. El señor David Tintorelli, que ahora se los voy a presentar cuando vuelva a la cámara, les va a contar un poco de qué se trató este hallazgo que encontramos acá, está en cámara el arquitecto Tintorelli. El hallazgo de una caja fuerte, que ahora les va a contar un poco los detalles, cómo estaba y cómo la encontraron en plena demolición de obra. Después de ese, es como el arcón de los recuerdos. Gracias por el espacio. Arquitecto, ¿qué tal? Encontramos justamente en ese espacio, había un baño de discapacitados y atrás hay una tabiquería de Durlock que ocultaba una caja fuerte, tenía sus años, pero no era histórica, entonces la tuvimos que desmantelar para poder sacarla. ¿Cuánto tenía la caja fuerte este trabajo y sobre todo me preguntan qué tenía la caja fuerte? Estaba vacía, ¿no? Sí, estaba vacía. Tenía algunos elementos de bronce que son las perillas propias, pero nada más. Sí. Esto lo aclaramos por las dudas porque alguna es algo pepita de oro que se fue encontrando. Y la pregunta es, ¿cómo se llegó a este descubrimiento? ¿Cuántos años tardaron en pensarlo? ¿Cuándo se descubrió? ¿Cuál fue la mente brillante o cuántas fueron las mentes brillantes que dijeron este lugar merece un reacondicionamiento, una recuperación? Contanos un poquito más de eso, Ceci. Bien, bueno, esto sale del departamento de proyectos. Piensen que nosotros para encontrar cómo era un espacio en 1906, que es cuando se inaugura este espacio, tuvimos que investigar sobre planos históricos, notas de revistas históricas, fotografías, tanto en el CEDIAP, en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Nacional. Bueno, todo un equipo de investigación casi arqueológica, porque esta obra empezó con una foto que teníamos del piso y de los zócalos de mármol. Así arrancó. Las columnas no se podían ver a simple vista porque estaban tapadas por tabiquería, había un entrepiso acá, o sea, tampoco podíamos ver la altura general, la volumetría general. Entonces fue todo desde un relevamiento in situ también con nuestros restauradores y restauradoras que pudieron ir desculando las materialidades, los colores originales, el piso de mosaicos calcáreos. El móvil anterior estuvieron en el taller de mosaicos calcáreos. Obvio. Estoy muy atenta yo, porque a mí me fascina todo esto. Y ahí vi que hay en los planos, Ceci, porque ustedes no tienen ahí un monitor, ¿no? Me imagino, para ir viendo lo que nosotros estamos viendo. Ahora estamos viendo la caja fuerte, está verde, parece una heladera Siam del año 60. Pero no, era una caja fuerte con una desilusión total porque estaba vacía. Claro. Y después estaba viendo en el otro plano creo que es un cincel, me mando la parte, capaz que nada que ver, con el que estaban como emprolijando los mosaiquitos.
Exacto, porque acá cuando el piso, arriba de este piso estaba pegado un cerámico amarillo de muy mal gusto, al parecer. Entonces, mucho de todo este dibujo artesanal, histórico y original del palacio estaba severamente afectado. Entonces, van a ver que en el recorrido de la cámara, ahora en el hall, hay espacios en donde se ve solamente un plano gris. Y esto es que fue en los lugares donde no pudimos rescatar el dibujo original, porque bueno, no se trata de inventar acá, sino de respetar lo que es el valor patrimonial del edificio, y no pudimos recuperar sus piezas originales. Entonces, bueno, fue también ir encontrando de a poquito, en plena demolición, habían hecho una losa nosotros le llamamos como a un piso, flotando sobre lo que es el mosaico en una parte de todo este hall, y gracias a esa intervención que a alguien se le ocurrió, pudimos rescatar muchas piezas y entender cómo era el dibujo original para poder restaurarlo y acomodar todos los mosaicos como corresponde. Igual, ahí allá la cámara va a enfocar la parte gris en ahí estamos momento yendo para la que parte ustedes gris. entiendan lo que nosotros le llamamos La parte lagunas, dibujo, le claro. llamamos. Y ahí es... Claro, ahí es donde no tenemos información o no tenemos piezas para rescatar. Nosotros no olvidemos que la Comisión Nacional de Bienes, ¿Y esas zonas grises te dan dolor de estómago a los ojos? Te da como, ay, Qué lástima. qué ¿no? horrible esta parte gris acá. Y la verdad que sí, que es una pena que bueno, haber perdido tanto historia ahí, ¿no? Pero nosotros estamos reguladas en todas las intervenciones, contamos con la aprobación de la Comisión Nacional de Bienes, Lugares y Monumentos Históricos. No olvidemos que ellos siempre lo voy a estar nombrando bastante seguida, la comisión en los móviles que hagamos en el Palacio, porque ellos son quienes nos indican o nos controlan o nos conducen en materia de intervenciones de restauración, ¿no? Porque bueno, no se trata de inventar, ya fui contando algunos parámetros a seguir en la restauración. Uno de ellos no es ni imitar lo antiguo, ¿no? Ni imitar lo original, ni inventar, ¿no? Claro. Entonces, por eso esas lagunas terminan siendo un plano gris, sin información, y Cecilia, lamentablemente. ¿Qué pasaba que se hacían estas intervenciones sin respetar como se hace ahora? ¿No había conciencia del valor histórico que tenía el edificio? ¿No se pensaba que esto, desde ese momento a 70 años después, íbamos a estar nosotros tratando de recuperar en el túnel del tiempo? Sí, la importancia de cada uno de estos elementos distintivos? Sí, totalmente. Todo lo que dijiste. Además, hay una particularidad que es que esto nosotros llamamos al edificio del Palacio un edificio vivo, ¿no? Es vivo porque se adapta por su carácter testimonial de procesos históricos, culturales, ¿no? Y además que se va adaptando al frenatismo de una época. Es un edificio que va cambiando conforme van cambiando las gestiones, las decisiones políticas, el uso y además ahora, lo que abordamos ahora, que es la tecnología. Entonces, nuestro gran desafío es poder conciliar entre estos cambios funcionales, ¿no? Y estos cambios de tecnología con la protección del bien, ¿no? Es esto de mejorar el uso, el objetivo de mejorar el uso sin perder nuestra custodia sobre el bien patrimonial. Un ejemplo de esto, que si bien nosotros hicimos un arduo trabajo para restaurar y devolver este hall a como estaba en 1903, pero tenemos el caso del conducto de aire que refrigera o calefacciona el recinto, que ahora lo están viendo en pantalla, que tuvimos que adecuarnos a algo que existe, que no podemos modificar porque no podemos dejar sin ese servicio al espacio más importante de lo que es el área de diputados. Entonces tuvimos que adecuar toda la intervención a este conducto para que el día de mañana, con una nueva tecnología, se pueda reducir su tamaño y podamos ver la morfología original del hall. Ceci, el otro que te quería preguntar, que esto es algo totalmente subjetivo, pero que me parece que es propio de la época, algo que para mí es bastante fulero, es esa pared de madera que también tenía originalmente el lugar, ¿no? Había. Se llama guacerí o algo de la así. pared de madera. Guacerí, sí, imagine, sí, muy bien. ¿Viste? Muy estudiosa de todo, Meli, ¿eh? Sí, totalmente.
Acá en el hall, antes de que esté todo esto, estaba todo un entrepiso y arriba estaba todo recubierto con una pared de madera. Me imagino que te referís a eso, Meli, que estás viendo ahora en pantalla. Claro, lo que pasa es que no te puedo decir si corresponde a ese entrepiso o no, porque no tengo referencia, por lo menos no me doy cuenta en la imagen. Claro. Pero creo sí, que total. sí. Y las columnas muy maltratadas también. Sí, ¿no? sí. Creo que sí, lo de la pared esa de madera, pero muy propia de otra época. Totalmente. Esto empieza a intervenirse, nosotros tenemos registro en 1947 que se hace la división a la mitad por un muro de mampuestos. De ahí empieza el primer registro de modificación de este hall. En 70 años se le fueron agregando cada vez más cosas conforme a las necesidades que iban teniendo de espacios y demás. Pero bueno, gracias. Es un gran trabajo, no solamente de esta dirección de obras, sino de la Secretaría en general, la Secretaría Administrativa a cargo de Rodrigo Rodríguez y de nuestra presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, porque no olvidemos que acá hay una decisión política. Esto estaba con oficinas, había un despacho de un diputado, depósitos, sala de máquinas, mucha gente que tuvo que ceder su espacio de trabajo para devolverle al edificio para lo que fue concebido. Yo siempre digo, un congreso a puertas abiertas. Claro. ¿no? Porque bueno, la apertura de este hall es el tercer ingreso que se le da al Palacio del área de diputados. Bien. Bueno, Ceci, también al arquitecto David Tintorelli, agradecerles muchísimo, como todos los viernes, que nos permitan espiar un poco estos lugares no conocidos, con la cantidad de información que tenés, que es un placer escucharte. Y además voy a decir algo, poco frecuente, la claridad con la que contás y describís, en general no es un atributo que puedan tener muchos profesionales, así que lo valoramos muchísimo y nos hace mucho más entretenida esta recorrida a través de la cámara. Gracias, Meli. La verdad que nosotros hacemos el trabajo con mucha pasión, compromiso, responsabilidad. Entonces celebro que ustedes perciban eso y encantada bueno, me quedé con la mitad de las cosas que tenía para contarles acá. No me digas. Que viene de vuelta. Es una obra que... Sí. Yo chocha de que sigamos, pero acá me parece que hay una cuestión de tiempos, que nos están marcando desde la producción y tenemos que ir a la pausa. Pero si hay mucho más para contar de ese lugar, podemos hacer un continuado el viernes que viene. Sí, eso es lo divertido, de conocer en detalle, gracias a tu guía turística, estos secretitos del Congreso, este edificio que tanto queremos. Encantada. Gracias. Encantada cuando quieran. Bárbaro. Gracias Gonza, a ustedes. Gracias a vos también. Bien. Por favor, también le queremos agradecer aquí a David Tintorelli, que es justamente el jefe de departamento de obras, y si quiere mencionar el nombre de pila de algunos compañeros que han trabajado arduamente, ¿no? ¿no? Sí, por supuesto. Somos un pequeño gran grupo de arquitectos, entre ellos Gualberto, Mauro, Daniel y Ariel, que nos acompañan todos los días y bueno, hacemos un trabajo exhaustivo, controlando las empresas y que se ejecuten las obras de acuerdo a pliego de especificaciones técnicas para llevar a cabo lo que planea proyectos. Muchas gracias. Está buenísimo reconocer al equipo entero que hace estos trabajos. Y Exacto, sí, claro, Meli. Y esa puerta al lado de afuera que la abrió Gonza. La inauguró Gonza. Y tantas veces, viste, uno pasa... Tanto entrenamiento para abrir porque es de cobre, es muy pesada. Claro. Bueno, Gonza, gracias. Gracias. Pesada. Les agradecemos mucho. Por favor, un placer como siempre, Meli. Saludos a los compañeros. Chau. Muchas gracias. Bueno, la verdad que está buenísimo porque es un recorrido, pero un lujo. Y a través de la pantalla de TV también les mostramos a toda la gente, a todo el público, espacios que por ahí no tenemos acceso frecuentemente, sino que son espacios reservados para algunas personas dentro del Congreso. Por ahí nos van a esquivar los diputados en las sesiones. Eso estaba pensando. En esta nueva... Eso estaba pensando. ¿Sabes qué? Pros y al contras. auto y bueno, es así. Hay que, en un edificio tan pero tan enorme, hay que tener sus Siempre pasadizos. esperamos que pasen por pasos perdidos, pero una vez que se esquivan por ahí... A veces y la situación... Tienen esta nueva opción, ¿no? A veces es prudente también no pasar por pasos perdidos. No, lo ideal sería que no les quede otra, que tengan que pasar y vernos para a nosotros sería lo ideal. que los agarremos del brazo y contame tu vida. Yo amo las puertas.
les digo que tengo como una cosa que fascina. Una obsesión con los No, podcasts. no una obsesión porque lo debiera hablar con mi terapeuta y tengo Sí, otros temas bien. más imperantes, pero me apasiona el trabajo que tiene una puerta. No sé si ustedes se toman a veces el trabajo de ver, qué sé yo, no sé, subastas o casas que han recuperado y decir, mira, le pusieron Con una vitró. puerta que la trajeron de no sé dónde. Los vitrales, los jónicos, Y de digo, todo. qué divertido para un arquitecto de verdad. Todo el trabajo de investigación que tienen. Porque viste que lo que hacen es no solamente arreglarlo, ponerlo lindo, sino que hay un trabajo, un laburo ahí de reconstrucción de una época histórica. Entonces lo tienen que replicar. Eso es Sí, casi como de antropólogo. La restauración es un laburo bastante interesante y sobre todo tiene que ver con recuperar la identidad de los determinados lugares, ¿no? Sí, y la otra vez que hablábamos también con Cecilia, de verdad, vuelvo a decirlo, se lo dije a ella, lo vuelvo a decir, qué profesional, qué mujer que es un libro abierto, te explica con una claridad y con un detalle el valor y el sentido, porque no es solamente, esto se combinó con esto porque era lindo, no, guarda un sentido que es del patrimonio del edificio, que es un patrimonio histórico nacional, y dice ella que está en el top 5 de los edificios más hermosos de nuestro país. El otro día hablábamos con me acuerdo que un especialista que hablaba de los pisos. El historiador. El historiador, sí, que hablaba de los pisos y decía que para él, junto al Palacio de Justicia, el Congreso es el edificio más lindo y sobre todo por la fachada, que la fachada tiene mucho más trabajo que cualquier otro edificio. Totalmente, totalmente. En piedra original. En piedra original, sí, exactamente. Sí. Bueno, hacemos una pausa rapidito, tenemos mucho más para seguir contándoles en la segunda hora de esta segunda edición, así que ahí nos reencontramos cuando volvamos de la pausa. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Yo presenté un proyecto para armar 400 mercados centrales, es decir, que el productor venda de manera directa y bajar el precio de los alimentos. No es la única medida, hacer un plan antiinflacionario implica varias medidas, pero esa es una de las claves. La última sesión de la comisión con el testigo Robles, reticente reiteradamente a hablar, a decir la verdad, ha generado como una reacción adversa de la oposición
que permanentemente parecía que era la defensora en una causa en la que no está imputado Robles, en la que Robles es testigo, defendiendo su silencio. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, bienvenidos a Entrevistas. Soy fruto de la movilidad social ascendente del peronismo, ¿no? Hoy ¿Eso qué puedo significa? decir que tengo, además de trabajar, estudiaste. que estudié y tengo 2 carreras universitarias, soy abogada de grado y doctora en ciencias políticas de posgrado. Soy una agradecida a eso que permitió los movimientos populares, ¿no? En su momento el radicalismo y el peronismo y la ampliación de derechos hacia las mujeres, ¿no? Porque después también, una vez que se lograron los derechos, eran varones, hasta que hubieron mujeres sentadas en las bancas y eso generó un cambio enorme. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, estamos de regreso después de la pausa y yo estoy mucho más peinada. No me pueden decir que no. Impecable. Ay, me saqué algo, no. No, esto es un departamento de belleza y de arte propio que... Es necesario. Sí, no, me di cuenta, porque supuestamente estaba peinada, pero después me di cuenta que bastante mal. Así que, por suerte, había arreglo. Bueno, contanos, Mauri, sobre este proyecto de ley que se presenta en estos días. Sí, acaba de presentarse un proyecto de ley de la diputada de Frente de Todos, Marcela Paso, para declarar Baluarte Nacional de la Investigación y la Excelencia al CONICET, al organismo encargado de la investigación, que lo que tiene este proyecto es, según lo que declaró la diputada Paso, insisto, esto acaba de presentarse, un marco de estabilidad, reconocimiento y estímulo para una labor que de bandera que debe conservarse en estos tiempos con independencia de los gobiernos. Sabemos que las leyes lo que hacen en alguna u otra manera es tratar de establecer políticas de Estado que atraviesen los gobiernos. Bueno, en este caso me parece que a partir de lo que fueron algunas declaraciones esta semana del candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei, la diputada Marcela Paso propone garantizar la estabilidad de este organismo del Estado. Vamos a continuar con las placas. Esto es, insisto, un proyecto presentado recientemente de la diputada Marcela Paso. El CONICET, sabemos, es un organismo del Estado, un organismo externo, un organismo como se conoce habitualmente con autonomía. Vamos a las placas, siguiente, y seguimos. Ahí estamos. La iniciativa impulsa la necesidad de establecer por parte del Poder Ejecutivo de la Nación una política pública, dice el proyecto de Marcela Paso, que garantice la permanencia, la estabilidad y el adecuado financiamiento, o sea que no se pueda cortar el financiamiento para el desarrollo y la expansión de las funciones, competencias y derechos de cada uno de los integrantes. Estamos hablando seguramente de los becarios que tiene habitualmente el CONICET para hacer investigaciones científicas aprobadas. Sigamos un poco con este proyecto recientemente presentado de la diputada Marcela Paso, diputada del Frente de Todos. Vamos un poquito con las placas. Vamos, bueno, acá estamos. Además, propicia que el proyecto de ley propicia que la presidencia de la Cámara de Diputados disponga la creación de un premio CONICET. Habitualmente hay premios en la Cámara que se otorgan a diferentes personalidades. En este caso sería como una mención de honor
y alto reconocimiento destinado a los mejores desarrollos científicos y técnicos realizados por el CONICET. Será entregado anualmente, dice este proyecto, conforme a los requisitos y formas que se establezcan, ¿no? Un premio anual del CONICET, sí. Interesante, que se involucre también a la Cámara de Diputados para reconocer el trabajo de los científicos puntuales, porque hay premios que otorga la Cámara de Diputados, también el Senado, que siempre son a pedido de los propios legisladores. No queda nunca establecido un criterio único para cada una de las disciplinas. Sí, se armó la otra vez un debate lindo eso de, creo que en la Comisión de Cultura, de cómo dar un premio. Claro. Y en este caso, bueno, sería un organismo del Estado. Hablaba en ese momento de que no sea, en el caso de Cultura creo que era que no sea en función de las gestiones que tenga el propio premiado. Bueno, dice el proyecto de la diputada Paso que la Cámara de Diputados tiene que protocolizar este honor, o sea, el premio que hablaba recién Marcos, CONICET, que establece este proyecto de ley al talento, los valores y las capacidades de argentinos y argentinas. Y también habla del legado de Bernardo Houssay, que es de cada uno de los premios Nobel que muestra que nuestra patria ha aportado al saber general y de cada joven en el que ello se inspire debe ser respetado, difundido y universalizado, ¿no? Esto sabemos que es una iniciativa que seguramente va a tener que pasar por la Comisión de Ciencia y Técnica, que como hemos hablado está a la espera del tratamiento del Plan de Ciencia y Técnica 2030 aprobado en el Senado la semana pasada, ¿no? Trabado en las comisiones. Perfecto. Otros aspectos del proyecto: la implementación de campañas de concientización, reconocimiento de las actividades, investigaciones, descubrimientos y producciones del CONICET. Y también Paso enfatizó, es necesario tomar una postura definitiva, valiente, dice la diputada y protectora, que involucre a cada poder de la República, a cada agencia del Estado, a cada sociedad de la vida civil y a cada ciudadana y ciudadano con voz empoderada que haga saber su posición en favor de la ciencia, la tecnología, las mujeres y los hombres de nuestra patria que realizan cada día. Insisto, proyecto de ley presentado por la diputada yo sigo diciendo al Frente de Todos, porque así figura en la página de la Cámara de Diputados. Seguramente tendrás una disputa editorial. Claro, viste, o sea, pero bueno, seguimos. Los que cubrimos Congreso le seguimos poniendo Frente de Todos y nos quieren corregir. Bueno, el diputado Rolando Figueroa sigue siendo diputado del Movimiento Popular Neuquino y técnicamente él le gana al Movimiento Popular Neuquino en Neuquén y se convierte en gobernador. Ya no es el único, tuvimos un nuevo gobernador que es Claudio Vidal, el diputado nacional, también gobernador de Santa Cruz. Tenemos Neuquén, tenemos Orrego en San Juan y no sé si me estoy perdiendo alguno. Que era de monobloque. Sí. No, que sea gobernador de cualquier partido político, ¿no? Ah, desde acá de la Cámara de Diputados. Me parece que no. No, en San Luis, Poggi. Ah, y Poggi, claro. Orrego, Poggi, Vidal, Figueroa, 4. 4 gobernadores tenemos. Seguimos entonces el proyecto que... ¿Gobernador y ex gobernadores estás diciendo? No, gobernadores ahora, que asumen en diciembre. Son diputados y ya son electos gobernadores. Son electos gobernadores. Ah, sí. Un semillero de gobernadores esta Cámara. Por supuesto. Bueno, seguimos, recordemos, proyecto de ley para declarar baluarte nacional de la investigación y la excelencia al CONICET y también garantizar su financiamiento. Sigue diciendo la diputada Paso que esta declaración es la opinión responsable del Congreso de la Nación Argentina y por lo tanto una clara toma de posición en un tema de interés público y internacional, y recuerda que el CONICET fue creado en 1958 respondiendo a la percepción socialmente generalizada de la necesidad de estructurar un organismo académico que promoviera la investigación científica y tecnológica del país desde el año 58, una época que se creó, creo que estaba el gobierno de Frondizi, ¿no? En ese momento. 58, sí. Que Frondizi se crearon, o por lo menos crecieron bastantes agencias de investigación. Creo que el INTA no sé si no nació por ahí, no sé si estoy diciendo cualquier cosa, pero me parece que también nació por esa época. Claro. Organismos que han logrado, en algunos casos, avances científicos que ha disfrutado el país y que también se ha beneficiado porque también son ubicados o vendidos a otra parte del mundo, ¿no? Aparte con el prestigio que tiene el CONICET, ¿no? Donde sabemos que para poder entrar hay que pasar por un montón de exámenes y de requerimientos y después si vos querés llevar adelante una investigación, esa investigación tenés que defenderla para que pueda tener un respaldo. Con la cantidad de aporte que ha hecho el CONICET en distintas áreas. Mirá, sin ir más lejos, me acuerdo que en uno de los últimos proyectos que tenía que ver con la utilización del cáñamo a nivel industrial,
nos explicaban que había un grupo específico del CONICET que estaba todavía investigando las posibles utilidades de ese aspecto de la planta, porque había muchos no explorados y que entonces era un grupo de científicos que estaba en diálogo con científicos de Israel que podían, una cosa en la pandemia, todo lo que trabajaron los científicos del CONICET con el barbijo ese que repele el germen, el virus. O sea, podemos dar ejemplos, pero sobrados de lo que ha generado el CONICET. Digo, independientemente de lo que también me gustó lo que dijo Mansi. Bueno, obviamente hay que revisar si hay gente que está ahí cobrando un sueldo y no está trabajando. Obvio, eso tiene que... Eso desde hay ya, que revisarlo todo el tiempo. No hay Claro. ninguna ley dice que no hay que revisar Exacto. si alguien no trabaja. Después Exacto. si una gestión quiere o tiene ganas de revisarlo o no, es otro tema. Me parece que eso se da medio naturalmente. Un dato curioso, porque me quedé con vos dijiste la fecha que era 5 de diciembre del 58, yo confirmé, te dije que sí, que era Frondizi, porque efectivamente fue presidente en el 58, pero en el 5 de febrero todavía estaba la dictadura militar. Ah, o sea que no había asumido. Es una creación del gobierno de Aramburu. De Aramburu, la Revolución Libertadora. Gracias por el apunte. Está bueno en el contexto en el que se discute. Claro, la porque eliminación. esto asume Frondizi, por eso a mí me quedó El año. 1 de mayo asume Frondizi, entonces todavía era el gobierno de facto el creador de... mirá, qué interesante. Que se crea el interesante. Claro, porque si no sabíamos el día, hubiéramos dicho lo creó Frondizi ni bien empezó. Hubiésemos pensado que lo creó Hubiésemos Frondizi. pensado y no. Actualmente hay 11.800 investigadores, 11.800 becarios y 2.900 técnicos y aproximadamente 1.500 administrativos que trabajan distribuidos a lo largo del país en 16 centros científicos y tecnológicos, 8 centros de investigación y transferencia, un centro de investigación multidisciplinario y más de 300 institutos y centros exclusivos de CONICET y de doble y triple dependencia con universidades nacionales y otras instituciones. Así funciona, o por lo menos con esta estructura funciona hoy el CONICET. La diputada Marcela Paso quiere un proyecto de ley que lo declare baluarte de la excelencia y a su vez mantenga este organismo a lo largo de los gobiernos. Bien, pero muy importante. Mirá la cantidad de personas, ¿no?, que quedarían automáticamente en la calle y además sin hacer aporte a un montón de sistemas, no solamente al sistema de la ciencia y la tecnología, sino al sistema de la industria, al sistema de la agricultura. El otro día lo conversábamos con el tema de la agricultura, pero también, mira, esta semana hablé con una chica también científica, no te voy a decir que es del CONICET porque no me acuerdo, pero sí una chica ingeniera que estaba trabajando en 5 investigaciones al mismo tiempo, alrededor de residuos orgánicos como la yerba mate, donde estaba, no sé si leyeron la nota, estaba... Vi algo de la yerba mate que están investigando, pero no me acuerdo qué. La yerba mate utilizada, se generan, ahí tenía la cantidad de kilos de desechos por año, que es algo que vos haces así, lo tirás. Sin culpa porque es... Porque es biodegradable. Bueno, lo que descubrieron es que la pueden quemar y quemando se genera carbono y el carbono, no me acuerdo cómo, miércoles se combina con no sé qué otra cosa, cuestión que se puede usar para darle mayor vida útil a las baterías. Sí, es verdad, lo vi. ¿Lo leyeron por ahí? Una cosa, y una chica jovencita de 20 y pico de años. Claro, las pilas, las sí. Pilas. Sí, a las pilas, no a las baterías. Lo leí con las pilas. Que trabajan como conductor de no sé qué cosa, porque era una cosa dificilísima, en un lenguaje dificilísimo, desde la yerba mate. Le llevó un montón al equipo de investigadores. De nuevo, si no son del CONICET, lo mismo da, porque para que ustedes dimensionen qué hace un científico, no es solamente alguien que está viendo si puede mandar un satélite a la luna, ¿no? O sea, es gente que está todos los días tratando de hacer nuestra vida más simple, más ejecutiva, más sustentable, más inteligente, más económica. O sea, la cantidad de desechos la cantidad de kilos de un solo desecho, que todos prácticamente tomamos yerba mate, se puede usar para darle vida útil a las pilas. Y al mismo tiempo estaban en 5 desarrollos más tecnológicos en cuanto a la ingeniería para ver si podían utilizar otro tipo de residuos orgánicos para generar energía o prolongar la energía. Y de esas investigaciones eso puede ser hay el un embrión montón. de muchísimas otras investigaciones. Los investigadores... ¿Qué?
Pueden ser embriones de muchísimas otras investigaciones. Obvio, porque así trabaja el científico. O sea, obviamente se vale de la investigación anterior, la profundiza, la cambia o prueba o qué sé yo. Cuando fue lo de los barbijos del CONICET, también habían tomado tecnología de las toallas, de la capacidad de no conservar la humedad de la toalla y la trasladaron, ¿no? Después de un montón de investigaciones, a ver de qué manera nos podíamos morir menos. Claro. O sea, ni más ni menos. Entonces, eso fue un éxito. Eso fue un éxito. Y después desarrollaron toda una serie de productos. No sé si se acuerdan los científicos, no solamente los barbijos, sino un tipo de alcohol que, no sé, no te dejaba las manos pegoteadas y que entonces tenía la propiedad que te repelía el virus. Y no sé cuánto. O sea, no es solamente el tipo que está, el profesor Lokovich de Volver al Futuro. Digo para dimensionar, porque si no parece que son como todos robots y no entendemos muy bien lo que hacen. Trabajan de una manera impresionante. Y también, no me acuerdo si era con ustedes, que había hablado también con una investigadora científica trans, que es la primera investigadora científica abiertamente trans del CONICET, que es matemática y no sé, pero una carrera pero extraordinaria, extraordinaria. Entonces ahí vos ves, además, lo que le costó a ese ser humano entrar a ese lugar, ¿no? Que históricamente era un lugar más reservado para los varones que para las mujeres. Entonces, en tal caso se pueden dirigir las investigaciones, se pueden pensar, como decía el diputado Mansi, qué investigación hace falta y cuál no, pero es muy complicado cuando se habla de cerrar porque se habla de la imposibilidad de que el país pueda tener investigación propia para un desarrollo propio, porque obviamente la investigación externa es importante, pero no podemos pedirle a un investigador externo que haga un trabajo pensando en el desarrollo de Argentina. De hecho, muchos no te va a dejar la plata acá. Claro, muchos inventos en el mundo tuvieron la base del desarrollo científico de cada país. Bueno, siempre se habla del tema del ejército de los Estados Unidos cuando influyó en la creación de Internet, ¿no? O sea, como parte de la Guerra Fría de entonces, esa competencia que había entre Estados Unidos y Unión Soviética por avanzar en la tecnología. Bueno, a partir de esa investigación surgió Internet. Era muy complicado. Eso viene de la serie que les conté que estaba viendo. ¿Cuál es? La serie se llama The Americans y tiene que ver justamente con... Ah, sí, la vi. ¿La vieron? La vi, pero ¿dónde la cortaron? ¿Dónde está? Pues en Netflix me la cortaron. Está... después te digo en qué plataforma, está muy buena, no me acuerdo. Sí, está sí, espectacular. Y ahí aparece lo que se llamaba el ARPANET, creo que es la primera computadora que tenían los rusos. Infiltrados en Washington estaban. Exacto, sí. No, la serie es espectacular y muestra justamente en una de los tramos que es durante la... O sea, hay una parte que es durante la guerra. En hecho real. Todo eso ocurrió, pero las personas existen y fueron entregadas hace muy poco a Rusia, ya de Putin, hace creo que 6, 7 años. Sí, las descubrieron y las intercambiaron. Sí. Otros prisioneros. Bueno, no spoilemos la serie porque... Ya no la voy a ver. Lo tienen que ver porque... pero esto que cuento no está en la serie. Es googleable. Tiene nuevas temporadas. Así que... Te quedaste en lo que sacó la N. Tiene como 6 temporadas. Pero y bueno, cuestión que gran parte transcurre y justamente ahí está muy bueno el ejemplo que vos traes, porque el rol de los científicos, ya en lo que fue la Guerra Fría, tenía un rol central, sustancial, y se hacían investigaciones obviamente buenas y obviamente malas, ¿no? Las investigaciones del bien, que eran para, por ejemplo, entre otras cosas, me acuerdo uno de los capítulos, tenía que ver con la agricultura y cómo se estaba tratando de desarrollar científicamente una especie de insecto que evitara la plaga que se comiera las siembras de Rusia, por ejemplo. Entonces, todo eso hoy sucede y así trabajan. Lo que hablábamos la semana pasada o esto, ya no sé. Lo de la agricultura de precisión, que es a través de la tecnología que hace el estudio del suelo, el estudio del carbono del suelo y puede decir específicamente en una parcela de tierra dentro de un campo qué es lo que hay que hacer con esa siembra o con esa cosecha. Es una cosa de locos y ahí trabajan, por ejemplo, nuestros científicos. Y vos decís, y bueno, lo que pasa... No, lo que están tratando es de que se deforeste menos, de que se avance menos sobre los humedales, porque si vos vas con una cosa de precisión no necesitas, tomar decisiones a mansalva, tomás decisiones sobre parcelas. Estoy explicándolo desde lo más llano, que es lo que yo entendí respecto de cosas
complejísima. ¿Se acuerdan del proyecto también de la bio-nanotecnología? Sí, está aprobado eso. Que también tratábamos de entender qué era la bio-nanotecnología. Claro, es menos que un átomo, ¿no? Exactamente. Es una partícula infinitamente menor a un átomo, ¿no? Sí, exactamente. Es complicado, ¿no? Porque estamos hablando de que todo ese desarrollo científico es necesario para todos los países, no solamente para Argentina. Por lo tanto, la opción es, si no los hacemos nosotros, inevitablemente vamos a tener que importarlo. También es cierto que para producir la inteligencia acá artificial, tenés ¿no? que tener a veces una cierta estabilidad que te permita producirlo y exportarlo. Pero bueno, más que nada, más que la cuestión macroeconómica alrededor de esto, está la cuestión del capital propio, que es el conocimiento, ¿no? Sí. Bueno, este proyecto que Mauri acaba de contarles es el proyecto que se presenta, entre otras cosas, en sintonía como lo que les contábamos de el proyecto de la penalización de la venta de órganos. O sea, alguien puede venir y decirnos un montón de cosas respecto de si eventualmente Milei se convierte en presidente. Un montón de cosas uno puede suponer que él realmente va a impulsar, porque él sigue diciendo que, por ejemplo, él va a eliminar al CONICET o va a eliminar al Ministerio de la Mujer o va a eliminar no sé cuántos ministerios quiere eliminar este señor. Lo bueno es que en el Parlamento hay gente que está trabajando, ¿no? Y que está trabajando concretamente para poder revisar qué es lo que se puede hacer para robustecer la democracia, porque si no... Bueno, esta es una opinión personal, me hago cargo de esto, estamos complicados, ¿no? Si cualquiera puede venir y eliminar lo que ya existe. Bueno, los ministerios sí, porque es potestad del Poder Ejecutivo, ¿no? El diagrama de los ministerios, pero sí este tipo de cuestiones como el CONICET o los entes autárticos, las universidades, va a haber una discusión que evidentemente va a tener como protagonista el Congreso. Sí. Ya se empiezan a vivir estas discusiones desde esta campaña electoral, obviamente, y estos proyectos son al anticipo de eso. De cada una de las posiciones que empiezan a sentarse después de las elecciones PASO, donde obviamente quedó todo empatado en 3 y se están discutiendo estos temas. Las PASO, como que son en agosto, que deja a un gobierno, puede dejar a un gobierno rengo, como pasó en 2019. Sí, pero el de 2019 quedó rengo en agosto. Por eso, las PASO pueden dejar un gobierno rengo, como pasó en 2019. Las generales. ¿Cómo? ¿Las generales pueden dejar un gobierno rengo? No, las PASO, si tienen la diferencia que tuvieron en 2019, el gobierno quedó prácticamente rengo, el gobierno de Macri en agosto. Sí. Pueden tener esa consecuencia, o puede pasar lo que pasa ahora y lo que pasó en 2015, que es que no hay ningún tipo de definición. Claro. La elección es completamente con una paridad. Abierta. Entonces, naturalmente, la agenda legislativa se va a tener que nutrir de los temas que se traten en la agenda electoral. Pasó en 2015 también, que había un montón de proyectos, recuerdo que llegaron. El problema es que para hacer las PASO más cerca de la elección general es muy complicado hacer el escrutinio. Sí. Hoy un diputado del oficialismo me decía, las elecciones influyen por las PASO, el resultado de las elecciones influye, pero más influye la campaña que sigue abierta. Claro, totalmente. Es que tenés 2 o 3 meses de campaña entre las PASO y las generales, donde naturalmente no podés hablar de otras cosas que las que se hablan en la campaña. Pero claro, ¿cómo haces para escrutar semejante elección? Encima tuvimos interna en todos lados. Te estás escrutando vos, que sos fanático de esto. Sí. Ayer lo hablamos con otra colega. Se está escrutando en el Teatro de la Plata, el de la provincia de Buenos Aires, con todavía cierta duda en la definición de Juntos por el Cambio a nivel gobernador. Es muy complicado, es muy parejo, fue todo como para tener que definir los mismos domingos. Yo en realidad no seguí puntualmente ese tema, pero tomaron la decisión de definir quién era el ganador. Hay que abrir todas las urnas en ese caso creo que en la provincia de Buenos Aires son casi 30.000 urnas, hay que abrirlas, y con lo que te encontrás, que es una interna de internas, tenés que ver las papeletas, un lío. Vuelvo un minuto al proyecto que nos presentaste vos, que es de la diputada Paso. Les cuento de paso que la diputada está ya en un ratito para charlar con nosotros, así que va a ser muy interesante tenerla de primera mano para que nos pueda contar sobre este proyecto. Ahí me gusta cómo al principio ella describe qué significa que el Congreso haga una declaración, ¿no? No es simplemente... Nosotros lo veíamos hace poco, ¿se acuerdan que consultábamos? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre que haya una declaración de un monumento histórico o un reconocimiento de la obra de tal o cual artista?
o que un determinado lugar se lo considere patrimonio nacional, ¿no? Y nos explicaban, por ejemplo, la diputada Marciota creo que nos explicaba concretamente que, bueno, la importancia era darle, o sea, que haya un mensaje institucional detrás de el aporte que una obra, un artista o en este caso una institución como es el CONICET tenga un reconocimiento y detrás de ese reconocimiento haya un mensaje claro sobre qué es lo que piensa el Congreso de la Nación, no un gobierno, no un color político, sino el Congreso de la Nación respecto del funcionamiento de este semillero de científicos, ¿no? Entonces ahí en eso primero que vos nos estabas explicando que declara es generar un marco de estabilidad, de reconocimiento y estímulo para una labor de bandera que debe conservarse en los tiempos con independencia de los gobiernos. Lo mismo decíamos respecto al funcionamiento del INCUCAI. Digo, ahí donde alguien pretende hacernos creer que es mejor, ¿no?, usar a nuestro cuerpo como si fuesen bienes de intercambio y que entonces yo el día de mañana voy a obtener dinero si te vendo un riñón y vos me vendés un ojo. Bueno, tiene que haber un mensaje detrás de determinadas instituciones a donde se precise cuál es el valor, independientemente del color político, ¿no? O sea, ¿qué se piensa de una institución tan importante como el CONICET? Diputada Paso, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Bueno, justo lleva el apellido de las Paso, así que... Sí, bueno. Con doble S. Con dos S en mi caso. Sí, claro, obvio, era un juego de palabras. Sí. Bueno, estábamos reconociendo la importancia de este proyecto que usted presentó. ¿Por qué no nos explica qué significa reconocer en una declaración un instituto que tiene que tener independencia de los gobiernos, ¿no? Esto está claro. O sea, tiene que ser un instituto que sea de un valor para el país. Claramente. Un instituto que tiene una trayectoria nacional de 65 años de vida, con enormes resultados, con premios Nobel en su trayectoria, con un impulso y un aporte a la ciencia y a la tecnología nacional y que además es altamente reconocido internacionalmente. Por lo tanto, estamos hablando de uno de los íconos que es un orgullo nacional, un orgullo para los argentinos y las argentinas. Entonces, lo que consideramos es que debe ser reconocido, en este caso, por un poder del Estado, por el poder legislativo, como lo que es, como baluarte de la ciencia y la tecnología en la excelencia, a través de sus resultados y de su esfuerzo permanente de parte de nuestros científicos, nuestras científicas, contra todos aquellos que nos quieren decir que los argentinos no valemos nada, que todo lo bueno está afuera. La verdad es que Argentina tiene mucho para dar y tiene recursos humanos muy valiosos. A eso, ha habido mucha repatriación de talento, ¿no? O sea, muchos científicos que en algún momento de la historia consideraron que acá no podían trabajar, que su trabajo era subestimado, volvieron incluso con conocimiento, digamos, y con un aporte personal para dar. Porque ese amor por la patria también creo que tiene un valor, ¿no? Entonces, este proyecto lo que plantea es el declarar al CONICET como baluarte en la ciencia, en la tecnología de excelencia. También lo que pretende es expresar de parte de nuestra Cámara la importancia que tiene su permanencia y su apoyo presupuestario para que estos jóvenes, para que estos científicos sigan apostando a nuestro país, sigan desarrollando vacunas, sigan desarrollando íconos como el caso de las semillas que son más resistentes en épocas de sequía, con todo este tema del cambio climático que claramente nos ha impactado negativamente en nuestro país y que estos desarrollos los hacen argentinos y argentinas. Y también tiene una pata que no es casual y que es muy importante el proyecto, que es el tema de la difusión. Yo considero que tenemos que difundir más las tareas que desarrolla el CONICET, las tareas que desarrolla el INTI, las tareas que desarrolla el SENASA, y que mira qué casualidad, son organismos que en mi anterior gestión como diputada durante el macrismo, a esos trabajadores y trabajadoras los recibíamos en nuestros bloques y en nuestros despachos porque su trabajo, porque su servicio a la patria estaba siendo amenazado. Otra vez vuelve a ocurrir de parte de un sistema ideológico canalizado, en este caso a través del diputado Milei, pero en donde también Juntos por el Cambio ha demostrado, quitándoles presupuesto, bajándoles los salarios y amenazándoles con echarlo, que están en contra de la existencia de estos organismos. Diputada, perdón, una pregunta respecto a esto que decía, y obvio que compartimos las preguntas. ¿Por qué cree que hay una persecución a los científicos?
Yo creo que el mayor poder que se le puede dar a una patria y a su ciudadanía es el del conocimiento. Yo estoy convencida de eso y también estoy convencida de que ese poder hay que dárselo a la ciudadanía. Fíjense que no es casualidad que este planteo lo hacen los mismos que están en contra de la educación pública. No es casualidad. El quitarle poder a la ciudadanía tiene que ver con esto. Muchas veces disfrazado de otro tipo de discursos y demás, pero en definitiva es eso, es quitarle el poder del conocimiento a nuestra ciudadanía, es generar que los grandes talentos argentinos se vayan afuera y de esta manera no generar esas posibilidades que hoy tenemos, como tuvimos, incluso ustedes han visto y creo que lo estuvieron expresando durante la pandemia, desarrollar vacunas, desarrollar un barbijo que se exporta, estar preparado frente a cualquier emergencia sanitaria o situación que acontezca en el mundo. Tener nuestros científicos desarrollando de la mano del Estado estos desarrollos es verdaderamente importante. El proyecto, vamos a la naturaleza del proyecto, que lo que plantea es, bueno, aparte de declarar de interés, ¿cómo se puede desde el Congreso salvaguardar financieramente a un organismo cuando todos los presupuestos lo que hacen es definir cuánto dinero va un organismo? Bueno, de alguna manera también la ley de financiamiento que fue aprobada el anteaño pasado va en ese sentido, en el sentido de poder ir generando condiciones para que a lo largo de los años se le vaya dando mayor cantidad presupuestaria para poder llegar a niveles que tienen otros países del mundo, como el caso de Corea del Sur, por ejemplo. Hoy almorcé con su embajador aquí en Argentina, que aplican un porcentaje mayor de su presupuesto al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Bueno, tenemos que trazar un camino y ese camino lo tenemos que trazar primero, desde una cuestión ideológica y con la convicción de lo que te acabo de decir. El mayor poder que le podemos dar a nuestra ciudadanía es el del conocimiento y tenemos que generar como Estado las condiciones para que ello ocurra. Además de financiamiento, el proyecto propone un premio que sea otorgado por la Cámara de Diputados. ¿Cómo se instrumenta ese premio? Bueno, la idea es poder, en esta idea de generar una campaña de concientización y de conocimiento hacia el conjunto de la sociedad argentina, de los desarrollos que se generan en estos organismos, la idea es generar un premio anual que destaque determinado desarrollo científico o tecnológico que haya generado obviamente impacto positivo sobre la comunidad argentina y que, bueno, bajo las normas, las reglas que establezca la Cámara se pueda implementar. Es una forma también de que esta Cámara ponga en valor los desarrollos del organismo, de este organismo que es el CONICET. Para poder saber, por si hay algún desprevenido y no sabe qué supone eliminar una institución de tanto prestigio como el CONICET, ahí se investigan sobre qué áreas de conocimiento. Es una diversidad muy importante de áreas del conocimiento que implican todo lo que es la ciencia y la tecnología y que van desde el desarrollo de estudios sobre determinadas enfermedades, se está estudiando enfermedades como el cáncer, el HIV, obviamente que se estuvo a la vanguardia, en un mes y medio se pudieron generar frente al COVID, que era una cuestión nueva en el mundo y no solamente en Argentina, en un mes y medio se generaron los test para estar cubiertos en este sentido. También en lo que tiene que ver, fíjate que el CONICET tiene distintas personas en su directorio. En el directorio hay pymes, en el directorio está representado el sector agroindustrial. ¿Por qué? Porque son interesados en el tema. Claro. Porque el desarrollo que generaron con el tema de las semillas es muy importante. Porque el 40% de todo lo que produce en conocimiento el CONICET va hacia las pymes. Y eso genera también que podamos tener desarrollo en todo lo que tiene que ver con nuestras pequeñas y medianas empresas. Realmente es muy abarcativo, es muy variado y muy sociales, importante. Humanas, ciencias exactas también. Tecnología, investigaciones científicas vinculadas al desarrollo de la medicina. Con la CONAE, también el desarrollo de satélites. Claro, con colaboración con otras instituciones que... ¿Cuánto le cuesta a un científico poder entrar y ser parte del CONICET? Porque se esfuerzan muchísimo. Digo, para poner en primeros planos, ¿no? ¿Qué significa que alguien en un papelito tache un instituto y lo quiera eliminar? ¿No? Porque detrás de ese instituto hay personas, hay familias, hay personas que dedican para que vos estés más seguro, mejor alimentado, para que vos estés más informado. Hay personas del otro lado que están
14 horas, 20 horas ahí investigando en equipo. Es impresionante lo que hacen. Apunta también al sector ictícola, a diversos sectores. Y además, ¿sabés qué representa? Creo también romper no solamente la soberanía, romper el federalismo, porque el CONICET está presente a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina. Ayer me escribía una mamá que vive en el Partido de la Costa, en Mar de Ajó, y me decía, yo no lo sabía, no me lo había comentado antes, que su hija es becaria del CONICET, que está en Mar del Plata, y era ella la que me contaba lo difícil respecto de lo que vos decías. Hay que tener mucho amor por la ciencia y la tecnología, hay que tener mucho amor por la patria, y son personas quienes están ahí que también tienen mucho amor por lo nuestro y tienen orgullo de pertenecer. ¿Por qué? Porque el acceso no es tan sencillo, porque tienen un sistema muy exhaustivo, un sistema muy difícil y muy transparente también en el acceso, y que hace que, bueno, que el mérito que está en este caso determinado no solamente por una determinada profesión o una necesidad en los desarrollos de los proyectos, también venga acompañado de una pasión y unas ganas de ser y de desarrollar en favor de la Argentina. Gente muy joven también, ¿no? Que puede dejarle mucho al país. Mayoritariamente muy joven. Porque la Argentina también está en un lugar de mucho aporte al resto del mundo y sobre todo a Latinoamérica en todo lo que es los servicios basados en los talentos. Y además sepamos algo, lo escuchaba de boca de la presidenta del CONICET, ¿no? Y decía, imaginémonos, como vos decías recién, ¿qué ocurriría si mañana el CONICET no estuviera? Bueno, nuestros pibes, nuestros científicos se irían de nuestro país, porque es cierto que hay demanda en otros países, pero nos perderíamos la oportunidad de poder generar desarrollos en el nuestro y de esta manera poder impactar positivamente en cada una de las áreas que el CONICET, de la cual CONICET es parte. Diputada, actualmente, ¿cómo es la situación de los científicos? ¿Tenemos más científicos afuera que acá? ¿Cuál es el costo habitual? Mejor dicho, ¿cuánto es lo que se le paga habitualmente? ¿Ha podido intercambiar con ellos cuáles son sus demandas? Mira, no exactamente en términos numéricos, pero sí te puedo decir que tienen un gran orgullo de pertenecer, unas ganas de seguir perteneciendo y de seguir aportando a nuestro país, que sí es cierto que las políticas públicas en acompañamiento a estos tipos de organismos lo que hacen es lo que vos decías, terminás repatriando a quien en algún momento decidió irse, pero en realidad tiene ganas y tiene amor por la Argentina y ganas de querer contribuir a nuestro país. ¿Qué mejor que tener a los nuestros defendiendo lo nuestro y desarrollando mejores condiciones para la Argentina? Y aparte tenemos una mirada tan subestimante sobre la ciencia, sobre nuestros profesionales, porque esto quedó claro durante la pandemia. Los científicos, los del mundo, venían advirtiendo que esto iba a pasar y nadie los escuchó. Sí. O sea, si hay un momento en la historia de la humanidad a donde el científico realmente nos enseñó que todos los años que apoyaron su humanidad en una silla para estudiar es para hacer un aporte, fue la pandemia. Entonces, o sea, no aprendimos nada. Bueno, también es cierto que nos quieren construir esa idea, ¿no? Esa idea de que valemos poco, esa idea de que es mejor lo que viene de afuera. Claro. Pero también es cierto que quienes estamos convencidos de lo contrario, tenemos que redoblar los esfuerzos para hacer conocer estas situaciones. Por eso es que te decía que el proyecto plantea la difusión de las actividades, de los logros que se generan, porque vos podés capaz que desconocer, como se estuvo diciendo en estos días, que el desarrollo de un piojicida tenía que ver con desarrollos que se han generado dentro del CONICET. Bueno, también lo que hemos mencionado, los barbijos, las semillas y una infinidad de cuestiones, el desarrollo de satélites y demás que se hayan realizado. Yo me acuerdo cuando fue, que interrumpí, cuando fue el debate por el cáñamo industrial también, que hablaban específicamente de un grupo de científicos que estaba, obviamente en diálogo con científicos de otras partes del mundo, pero que habían generado un aporte muy sustancial a ese proyecto, que además, le digo a Milei y a quien sea, trae trabajo, trae divisas, trae un montón de cosas que entiendo que a él le gustan mucho. Lo hicieron científicos del CONICET todavía investigando las cualidades o las utilidades de una planta milenaria, pero que evidentemente hasta el momento no había sido tan valorizada, ¿no? Porque son científicos del CONICET los que dicen, y también se puede usar para vela, para soga, para plástico. Estoy hablando del cáñamo solo por recordar alguna cosa. O sea, que es múltiple lo que hacen. Es múltiple, es variado y es muy útil. Y creo que va en consonancia con lo que creemos, muchos y muchas,
que tiene que ver con que valemos mucho, con que tenemos mucho para aportar a la Argentina y al mundo. Por algo hemos sido reconocidos internacionalmente a través de estos desarrollos, pero bueno, el desafío es grande y me parece que está bueno poner claro sobre oscuro quiénes son o cuáles son los gobiernos que invierten en ciencia y tecnología, que decidimos poner o restablecer un ministerio que había sido reducido al rango de secretaría durante el gobierno anterior, que le había quitado presupuesto, que le había reducido los sueldos a los empleados y que también había generado esta amenaza de despido cuando no generaron despidos también, Y ¿no? diputada, hay cosas para corregir aún desde la valorización del CONICET. Hay áreas que merecen una revisión, como algunos plantean, o todas tienen igual importancia. Bueno, yo creo que, mira, no sé si antes de la pandemia estaba tan valorizada determinados desarrollos que después terminaron en la elaboración de un barbijo, en la generación de la vacuna. Entonces, a mí me parece que el conocimiento, en ciencia y tecnología sobre todo, en todas sus ramas y sus variantes, siempre es muy importante tenerlo atento, desarrollado, actualizado, y para que ello ocurra tiene que haber presupuesto. Si no hay presupuesto es porque no hay voluntad política de acompañar una política de Estado que en este caso le hace muy bien a nuestro país. ¿Y cómo se podría dar mayor difusión al aporte de los científicos, digamos, por ahí contenido específico, canales específicos? ¿Ha pensado incluso de qué manera, más allá de los papers y las revistas, que es más como de nicho, cómo puede llegar esto a democratizarse, ¿no? A llegar al alcance de toda la población? Yo creo que por un lado las campañas nacionales de difusión son muy importantes, y también me parece que desde lo territorial también, desde cada una de las sedes o las bases del CONICET es importante también, porque cada una de ellas desarrolla en función en la vitivinicultura, en la industria aceitera. Me empiezo a acordar en la medida en la que hablamos los distintos desarrollos que se hacen y que representan los intereses de determinadas regiones. Yo creo que también hay que explicarles sin generalizar tanto, porque si no parece que siempre estuviéramos hablando de lo mismo. A cada región de nuestra República Argentina también hay que explicarle que gran parte de todos esos desarrollos que han tenido en sus economías regionales tienen que ver con el aporte de estos científicos y de esos técnicos que en este caso, bueno, están en el CONICET, pero también tenemos el INTI, el INTA, que hacen realmente grandes desarrollos que aportan a nuestro país. Instituto Balseiro también. Sí, por supuesto. ¿Hay una posibilidad que este proyecto se trate pronto? ¿Qué sabemos? Bueno, hasta ahora recién está presentado. Estoy recibiendo permanentemente el apoyo de diputados y diputadas que van sumando la firma al proyecto. Dentro de un rato también va a haber una concentración de científicos en el CONICET para bancar de alguna manera la idea de sostener este organismo y de poder poner en valor cuál es la labor que hacen. Creo que el mayor empoderamiento que puede tener nuestra sociedad es conocer qué es lo que está pasando y conocer también cuáles son las amenazas a las que se puede enfrentar votando determinadas posturas, ¿no? Puede tener giro a una comisión que la maneja Juntos por el Cambio, ¿no? Con la Comisión de Ciencia. Bueno, tendrán que explicar si se avanza o no se avanza alrededor de este proyecto o de otros, a ver cuál es la postura que tiene ese bloque al respecto. Yo he visto durante el gobierno de Macri que redujeron el presupuesto, que eliminaron el ministerio, que le bajaron los sueldos a los científicos y que los echaron. Bueno, que se muestre una vez más a ver qué es lo que están pensando. Diputada, este proyecto, como también el que presentó el diputado Ramiro Gutiérrez, para ampliar un aspecto que hasta ahora no estaba comprendido en el aspecto penal del tráfico de órganos, como algunos otros que nosotros venimos contando, ¿es el camino para que desde lo parlamentario se pueda robustecer la democracia? Es uno de los caminos, más allá de que la democracia se robustece en el voto. Yo creo en el poder del pueblo y de lo que elige, y me parece que por eso hay que generar conciencia de acá a octubre para poner arriba de la mesa en claro sobre oscuro cuáles son los modelos de país que estamos disputando. Sí. A ver, ¿usted cree que aquel que puede ir con el voto o en las PASO a apoyar a una persona que dice, por ejemplo, que hay que eliminar ministerios y que hay que achicar el Estado y que va con una lapicera tachando porque habla mucho de la eliminación? Digo, si nos metemos en el discurso es
pasado de violento, ¿no? Sí. La implosión. Es una idea la- destructiva. Destructiva, la implosión, la eliminación, hay que matar, hay que armarse. ¿Usted piensa que por ahí un camino es hablarle a la gente, explicarle a la gente más digo, por parte del Frente de Todos, ¿no? O de Unión por la Unión Patria, por la Patria. explicarle qué ideas ustedes defienden, qué ideas ustedes tienen para mejorarle la vida a las personas? Claramente, porque además es una multiplicidad de factores, ¿no? Pero entiendo que ese voto también no tuvo que ver con que coincidiera mayoritariamente la gente con esas ideas, sino que hay un voto bronca, un tirón de orejas que nos han hecho, porque también es cierto que la situación es compleja y que de alguna manera la elección PASO refleja parte de esa disconformidad que el electorado hoy tiene y también refleja, creo yo, esto es una apreciación personal, el crecimiento que ha tenido la concientización democrática en estos 40 años, en donde el ciudadano y la ciudadana también han aprendido a votar, a tirarnos las orejas en el momento oportuno, con el voto, a sabiendas que en una elección PASO no terminaban de definir todo, pero para advertirnos que tenemos como oficialismo, en este caso, que redoblar los esfuerzos. Y ese redoblar los esfuerzos no es solamente contarle las amenazas que se le avecinan si votan a las otras dos posiciones que en definitiva son lo mismo, sino también contarles claramente y nuevamente cuáles son nuestras intenciones y de qué manera vamos a ir trazando ese camino hacia el desarrollo productivo que nuestro país necesita, que nosotros estamos convencidos de que es de la mano del trabajo y de la mano de la educación. Por eso defendemos con tanta vehemencia la educación pública, gratuita y de calidad, que de este lado está defendida, pero del otro lado está amenazada. Porque del otro lado están no solamente los que dicen que quieren cobrar La escuela voucher. También están los que les quitaron las computadoras a los pibes en la secundaria, ¿eh? También están los que cerraron las escuelas rurales. También están los que no acompañaron las políticas públicas educativas y eso también es una amenaza. Bueno, nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo para mostrar que el camino es otro. Seguir entregando computadoras como lo ha venido haciendo nuestro ministro Jaime Persic y nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, que generó un programa provincial para ir acompañando también ese proceso. Qué distinta hubiera sido la época de la pandemia si nuestros hijos cada uno hubiera podido tener una computadora personal y conectividad en su casa. Claramente a través de los hechos también vamos demostrando aquello de lo que estamos convencidos. Diputada, la semana que viene tenemos martes, se trata del proyecto para blindar Aerolíneas Argentinas y evitar su privatización, y el miércoles ley de alquileres convocada por la oposición. ¿Qué expectativa tiene en cada caso? Bueno, en el caso de la comisión, también lo de Aerolíneas Argentinas forma parte de la defensa de lo que es nuestro, de lo que es nacional, de lo que es importante para aquellos y aquellas que necesitan conectividad, sobre todo para defender la federalización de la Argentina, para poder generar destinos turísticos, como fue en el caso de Catamarca, que con sus nuevas líneas generaron la nueva posibilidad de fomentar el turismo y apostar a lo nuestro nuevamente, ¿no? Apostar a lo nacional. La verdad es que no tengo un punteo de cómo viene la mano en la comisión, pero aspiro a que también se ponga claro sobre oscuro quién defiende lo nacional, quién defiende lo propio y quiénes defienden intereses que están afuera o quienes defienden nuevamente intereses de afuera. Y para el caso de la sesión, aspiro a que podamos llegar a un buen consenso en el cual tratemos de mejorar una norma que claramente fracasó, que no generó mejores resultados en los inquilinos y las inquilinas, en donde claramente hay que tener una visión también regional y sectorial, porque no es lo mismo, chicos, alquilar en capital que alquilar en un lugar turístico como es cercano a mi distrito, como es alquilar... ¿De qué distrito es usted? General Lavalle, pegado al Partido de la Costa, zona atlántica, sí, ¿no? Sí, sí, o no es lo mismo pensar en los estudiantes, que por ahí se van a un lugar que es centro
universitario Sí, claro. y la realidad o los tiempos de repente son otros, ¿no? Me parece que todavía nos falta debatir un poco alrededor de eso. Espera que van a arreglarte el micrófono, Mauri, justo. Perdón. Mientras le hago una de Nexo hasta que te arreglen el micrófono. Me interesó este proyecto de ley que dice creación del Programa Nacional de Preparación y Acompañamiento para Personas Próximas a Jubilarse. Tal cual, que poco hablamos del impacto emocional que significa para alguien que trabajó toda su vida, bueno, empezar a retirarse. Hay un montón de películas que reflejan ese tramo de la vida y que son, uno se pone a pensar y dice, debe ser muy difícil, muy impactante. Son etapas de la vida y yo creo que el Estado tiene el deber de acompañarnos en todas las etapas de la vida. Por supuesto. Y he escuchado incluso en esta casa de jubilados y jubiladas, porque en general ustedes lo vivirán y lo percibirán todos los días, el empleado de la Cámara tiene un arraigo, un sentido de pertenencia muy importante con la casa, ¿no? Entonces cuando llegan, he escuchado muchos casos, llegan al momento de la jubilación y les genera un impacto negativo en sus vidas. Personas que pasan días tiradas en la cama y no se levantan por días hasta que vuelven a generarse una actividad o no alcanzan a prepararse para esa nueva etapa. Y la verdad es que tenemos que acompañar cada etapa de la vida para que en cada una de ellas seamos felices. Y me parece que eso es algo que ocurre, que si Dios quiere nos va a ocurrir a todos y a todas, entonces tenemos que ser empáticos con esa situación. Y hay una experiencia que justamente se generó, creo que de la mano del gremio, aquí en la Cámara, que tiene que ver con ir acompañando a las personas próximas a jubilarse en ese proceso, a través de equipos profesionales que vayan viendo y acompañando a la persona. Bueno, el proyecto lo que plantea es que obviamente en el orden nacional, porque se trata de una ley nacional, se puedan generar esos equipos de acompañamiento para el empleado o la empleada, en donde también es bueno que se siga teniendo el sentido de pertenencia. ¿Por qué no? Obvio. ¿Por qué no seguir teniendo estrategias en donde el corte no sea tan drástico abrupto, claro, y cada cual desde su lugar, sus posibilidades o sus ganas, que en realidad tiene que ver más con eso, puedan o seguir aportando o no desvincularse totalmente de su lugar o encontrar incluso en esta nueva etapa de la vida otras actividades, otras acciones para llevar Le pregunto, adelante? ¿el miércoles cree que el oficialismo tiene que dar quórum? ¿Hay un trabajo para reforzar el dictamen que tiene el oficialismo el año pasado? Del año pasado. Mira, todavía no tengo detalles acerca de cómo se va a abordar la sesión. Es una sesión a la cual nos comprometimos en la anterior sesión que íbamos a avanzar en el tratamiento, que en realidad también hay dictámenes de comisiones desde hace un tiempo, o sea que la voluntad siempre estuvo, así que bueno, no te puedo adelantar nada todavía porque no lo sé. Y yo también le quiero preguntar, la estamos aprovechando, diputada, usted disculpará la cantidad de preguntas, porque se viene la discusión por el presupuesto también. En un contexto político, bueno, que cada 2 años lo conocemos perfectamente, pero bueno, ahora con la particularidad que el ministro de Economía además es candidato a presidente entre las PASO, que él mismo reconoce que fue un golpe fuerte, ¿no? El resultado obtenido, y la construcción de mayor voto hacia las generales. Y en ese medio tiene que meter el presupuesto y discutir, y un presupuesto que le va a servir, incluso le va a servir a él si se convierte en el próximo presidente. Sí, exactamente. Bueno, la Cámara ya tiene la experiencia de ir viendo en cada año parlamentario de qué manera va manejando los tiempos en función a los procesos electorales, en función a las necesidades. En el caso de Sergio Massa, que yo lo conozco desde que ambos éramos intendentes, el de Tigre y yo de General Lavalle, y creo que es algo que ha logrado demostrar, tiene la capacidad de poder estar trabajando a cada día, le saca más de 24 horas, está más que claro, incansablemente, pero además con una convicción y una fuerza que muy pocos dirigentes políticos en la Argentina tienen, y me parece que siempre hemos confiado y se ha confiado mucho también aquí en esta casa, ha demostrado la capacidad que tiene para poder establecer acuerdos, porque de verdad es una persona que no dice de la boca para afuera que cree en el diálogo y en el consenso, sino que además es una persona que en la cotidianidad lo construye. Entonces ese creo que, lejos de ser una desventaja que sea candidato y ministro de Economía, es una ventaja porque es una persona que tiene enorme capacidad para poder ir estableciendo acuerdos, para poder generar, bueno, en el caso, suponte del presupuesto, generar las condiciones para que
las áreas de ciencia y tecnología, las áreas de la educación, las áreas de trabajo, de pymes, en las cuales este gobierno cree y aspiramos a que a partir del 10 de diciembre él sea el presidente y siga apostando a estas cuestiones, bueno, puedan verse reflejadas en un presupuesto, porque en definitiva, como te dije hace un rato, las políticas públicas hay que defenderlas, pero la mejor manera de defenderlas es pelearlas en el presupuesto. Claro, y el Congreso es un lugar muy, muy importante, digamos. Estamos como enfrascados, estamos la ciudadanía, ¿no? Que es presidente, vicepresidente, pero también se recambia la mitad de la Cámara de Diputados y eso es una enorme oportunidad, incluso para que haya mayor versatilidad, mayor equidad, mayor frescura, ¿no? Me parece que es un momento muy importante desde lo parlamentario también. Seguro, siempre es una oportunidad, pero yo insisto, la mayor oportunidad la tiene el electorado de poder elegir a los representantes que obviamente no sean solamente su candidato a presidente, sino también en los ámbitos parlamentarios y no solamente en lo nacional, en lo provincial, en lo local, la oportunidad de poder acompañar a todos aquellos y aquellas que creen en lo mismo que la ciudadanía cree. Un minuto final, para la Comisión de Juicio Político, que también se va a reunir la semana que viene, no la otra, hay expectativa por la declaración que pueda traer D'Alessandro. ¿Qué espera que suceda a partir de esa exposición? Bueno, no solo no formo parte de la Comisión de Juicio Político, sino que además voy siguiendo, la voy siguiendo, pero la verdad no desconozco qué impacto puede llegar a haber respecto a la Comisión. ¿Le dieron prioridad esta semana a todos estos proyectos que han presentado, a los que han convocado a comisiones para reactivar la actividad en la Cámara de Diputados? Siempre hay voluntad, y principalmente de parte de nuestra presidenta de la Cámara, en tratar de encontrar los consensos para avanzar, no solamente en lo que es el debate en comisiones, sino también generar sesiones. Que es una actividad compleja, y sí, es una actividad compleja, no solamente por la conformación de los bloques de la Cámara, sino porque además dentro de la oposición vos tenés un montón de pedacitos que no necesariamente concuerdan ni por casualidad en un liderazgo común, ni tampoco en sus intereses. Entonces, bueno, ese trabajito fino que tiene que hacer nuestros presidentes de bloque o la presidenta de la Cámara es dificultoso, pero va mostrando algunos resultados, como es toda la labor que vamos a tener la semana que viene. Mil gracias por todo este tiempo con nosotros, que tenga un buen fin de semana y le agradecemos de verdad que haya venido especialmente para contarnos acerca de este proyecto. A ustedes, un placer. Bueno, muchachos, gracias a ustedes también por estas horas aquí en la segunda edición de DTV. Nos reencontramos todos, no el lunes, recuerden, porque es feriado. Nos reencontramos el martes aquí en la pantalla de DTV para seguir seguir bien de cerca todo el trabajo de las comisiones que empiezan a full el martes y los vamos a estar acompañando. Chau. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de Noticias Parlamentarias. El tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes.